Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos al ciclo Camarco 2024 Constructores de Diálogo de la Cámara Argentina de la Construcción. Estamos en una temporada en la que vamos a pensar el futuro que queremos, futuro en la construcción. Y claramente tenemos que hablar con personas de distintas disciplinas. Hay un hombre que ha recorrido y mucho en la filosofía, en la escritura, pero también en pensar una visión colectiva, una visión de país. Es experto en temas motivacionales. También Alejandro Rosicrucén está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero preguntarte, ¿cómo pasás de estudiar la filosofía, que por supuesto es un conocimiento fundacional para desarrollar una visión de mundo, pero cómo pasás de eso a pensar una visión de país? ¿Cómo fue tu recorrido? Es que yo creo que la filosofía no es algo que se estudia, es algo que se ejerce, es una acción del pensamiento. Cuando uno va a la carrera, estudia la historia de la filosofía, pero eso no es la filosofía. La filosofía es eso que le pasa a uno cuando frente a la realidad intenta decir qué es esto y para qué sirve, digamos. O sea, se pone en la posición creativa de un pensamiento que interpreta y busca. Entonces, de la manera más normal, una persona que está haciendo filosofía, por más que tal vez su registro sea más precario porque no usa autores, que a veces, digamos, los autores complican más de lo que ayudan, ¿no? Una persona decía que está en la aventura de pensar, bueno, se enfrenta con las realidades que le interesan y trata de inventar algo, de explicarlas o de incidir. Y en esta aventura de pensar, ¿cómo condiciona nuestro desarrollo personal, profesional, la perspectiva que tenemos de la realidad, el lente que nos ponemos para mirar la realidad? Bueno, yo creo que es toda una misma cosa, ¿no? Quiero decir, la forma de uno, la forma de ser una persona es también una visión del mundo implícita, siempre. Entonces, hay, digamos, situaciones subjetivas aplastadas que tienen que ver con una visión del mundo en donde nada es posible y donde el desconsuelo reina y es muy importante estar advertido de las trampas de la realidad, etcétera, esa posición paranoica que genera un sujeto aplastado. O hay posiciones más erguidas en donde el mundo es una cosa interesantísima, lleno de diversidades apabullantes, exigente, indomable, pero eso, digamos, esa visión del mundo promueve una actitud activa e interesada, ¿no? A veces pueden convivir en una misma persona el sujeto aplastado y la versión erguida. Sí, también todos sabemos que son momentos de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Eso es verdad. Una vida normal tiene angustia, tiene algo de pesadumbre necesariamente. Todos vamos a vivir duelos o los hemos vivido, ¿no? Pero de todas maneras se puede caracterizar con bastante precisión personalidades aplastadas y personalidades erguidas. Hay gente que tiende más al aplastamiento y hay visiones del mundo que tienden a justificar ese aplastamiento. En general, lo social muchas veces se usa como un pretexto para la situación personal, ¿no? Grandes titulares generales para ocultar pequeñas dificultades personales. Por ejemplo, alguien que no se engancha con una relación de pareja dice, hoy en día en Occidente el amor ha muerto. No, flaco, o sea, a vos te pasa algo. Digamos, el pensador intelectual, por definición, lo que tiene que ofrecer es un escenario desagradable, amenazante, descorazonador, y el público intelectual consume eso, le gusta eso. Le gusta a un autor que le diga que la cosa está re mal y que va peor y que todo es peligroso y que son todos malos. A mí me parece una posición ignorante respecto a la realidad, porque la realidad no es así, y débil existencialmente. Hablemos de las personas erguidas. Hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros. Bueno, sí, me gusta. Hablemos de las personas erguidas. ¿Cómo se entrena eso, esa visión de mundo? Yo no sé si hay un entrenamiento. Soy bastante determinista en el sentido que hay personas que vienen con determinado carácter y personas que vienen con otro. Y después es cierto que nadie sabe hasta qué punto eso se puede modificar, porque también las modificaciones existen. Uno puede haber, digamos, nacido aplastado y después curarse. Digamos, la curación existe, ¿no? El neurótico deja de ser tan neurótico y es capaz de satisfacción. Eso pasa, es cierto. Pero en todo caso lo que yo diría es que no es una cuestión que pueda abordarse de manera directa con la voluntad. No es que nosotros jugamos nosotros digo, nuestra concepción del mundo habitual compartida, jugamos demasiadas cartas al control y a la voluntad y al yo. Y eso en realidad no es el dueño de la escena, ese. Lo que pasa en una vida no depende tanto de lo que uno decida que pase. Hay una cierta incidencia, pero incluso la voluntad
no es algo que uno decida tener. Hay gente que tiene voluntad y gente que no, por lo tanto, se retrotrae hacia el principio y decimos voluntad es una cosa muy incierta. Entonces no creo que se trate de agarrar la vida y controlarla, ser el triatlonista de la vida que le va a decir al mundo cómo tiene que ser, cómo yo voy a decir cómo es la realidad. Eso no existe, esa posición no es firme, esa posición me parece un poco delirante, ¿no? En realidad uno tiene que ir navegando algo que no creó ni va a crear y haciendo su aporte en medio de las turbulencias. Desde la perspectiva erguida, como decís vos, ¿a qué mundo nos estamos enfrentando? ¿O en qué mundo se inserta esta construcción colectiva que es la Argentina? Me parece que, digamos, la personalidad no aplastada, diríamos, para no repetir erguida, que es una palabra rara, la personalidad consistente, es otra manera de decirlo, tiene mucho que ver con esta época. En realidad me parece que el aplastamiento era tal vez la única opción en tiempos más duros, o bien una forma subjetiva que tenía un enganche muy fuerte con tradiciones de otra época. Por ejemplo, la idea de la tradición es que uno encuentra un lugar dentro de una sucesión de formas heredadas y hay que seguir con... Hoy en día la tradición no tiene tanto valor. A mí me parece que eso es un paso de libertad que permite que uno esté menos aplastado por la tradición, por las costumbres, porque se hace lo que hay que hacer. Y bueno, creo que la época es una invitación al desarrollo de la posición personal, de la individualidad y de la fuerza. Por supuesto, no todo el mundo puede responder a esa invitación y cada uno tiene sus problemas. Al mismo tiempo es un momento de mucha convulsión, de mucho conflicto. No, no es un momento de mucho conflicto. Yo me remito a un libro que siempre cito, el libro de Norberg, el sueco, creo que sueco o noruego, un tipo que se tomó el trabajo de hacer una investigación en todos los temas relevantes del estado actual de la humanidad. Entonces analiza alimentación, violencia, expectativa de vida, salud, de educación, todo. Y el tipo concluye con cifras y cuántos, estadísticos, que estamos en el mejor momento de la civilización por lejos. Entonces, hoy en día estamos, digamos, preocupados por un par de situaciones en el mundo bélicas. Pero el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales y 80 millones de muertos. O sea, calma con la sensación de que lo que pasa hoy en día no ha pasado nunca, está todo cada vez peor. No ha pasado. No, han pasado cosas infinitamente peores de las que pasan ahora. En realidad lo que se ve, por más que nos preocupen las situaciones de conflicto actual, lo que se ve es que el conflicto es hoy menos presente de lo que fue en otras épocas. ¿Y cómo se construye una Argentina inserta en el mundo, una Argentina que dialogue bien con ese mundo para vos de oportunidad o de mayor libertad y de mejor escenario que tiempo atrás? ¿Cómo se construye esa Argentina? Para empezar, siendo capaces de eliminar la prédica anticapitalista, que es ignorancia y sumisión, digamos. Sumisión es solo un dictador, solo las dictaduras son anticapitalistas. Y ya sabemos cuáles son ya podemos declarar hecha la experiencia y sacar conclusiones. ¿Cómo se saca un país de la pobreza? Con capitalismo. ¿Cómo se hunde un país en la miseria? Con dictaduras populistas o populismos sin dictadura. Ya está, ya lo sabemos. Entonces, una Argentina que quiera crecer tiene que ser una Argentina que acepte el capitalismo como la forma más lógica y correcta de gestionar la vida pública y la producción. Un buen diálogo se da a partir de la posibilidad de sacar conclusiones y no de volver a replantear una y otra vez cuestiones que ya han sido vistas claramente. Y también un buen diálogo, no sé qué pensás vos, pero se da cuando cada uno asume que tiene un rol y una responsabilidad específica. Digo, quizás muchas veces atribuimos, como esto que vos decías de los grandes títulos, responsabilidades a fenómenos colectivos o a un poder que se concentra en un lugar muy lejano a nosotros. Sí. Y cada uno de nosotros, como actores sociales, tiene un rol específico y una responsabilidad específica en ese diálogo. No puedo estar más de acuerdo con vos. Querría, pero no puedo. No, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que podríamos decir es que la noción de responsabilidad es clave. Pero responsabilidad no quiere decir volverse serio y amargado. Responsabilidad quiere decir hacerse cargo de la propia aventura vital. Entonces, si vos no podés algo, es muy probable que no puedas porque vos tenés algo por hacer para poder. Es un crecimiento posible. No necesariamente hay que acusar a una sociedad restrictiva. Y muy bien también decís que hay roles específicos. Uno tiene un pedacito que aportar al conjunto social, ¿no? Sí. Hablas de osadía, hablas de innovación y pienso que el germen inicial tiene que ver con una pasión o con apasionarse con algo, con solucionar un problema, con hacer las cosas de manera distinta o con una forma de mirar el mundo. ¿Qué es la pasión? La pasión es un fenómeno subjetivo.
O sea, es algo que le pasa a un individuo. Es una especie de desborde, podríamos decir, de desborde de su deseo, que se transforma en acción. La pasión está también considerada desde el punto de vista como la tradición romántica, como por un lado una exaltación meritoria, pero también como un gran peligro. La pasión te consume. El apasionado por el juego perdió el departamento donde vive con sus 2 nenes y llega a la noche al borde del suicidio, ¿no? O sea, una pasión amorosa te puede destruir también. Perdés tu trabajo, perdés tu familia. La pasión tiene ese lado como un poco un halo de muerte, se dice. Pero al mismo tiempo, en un registro más normal, más cotidiano, más existencial, cabe decir una frase que escuché muy interesante, que es falso que buscamos la paz, buscamos la pasión de vivir. Lo que queremos es estar excitados, queremos el estímulo de una realidad viva, interesante, atrayente, en la cual poder incidir. Básicamente es eso. Uno cree que quiere estar tranquilo, pero después cuando está tranquilo se aburre y busca quilombo, digamos, busca hacer algo, ¿no? ¿Se busca activamente en algo, en una actividad, o se encuentra en un viaje, se entrena en un viaje interno? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que son las dos cosas entremezcladas, ¿viste? Ya hablamos hace un ratito de eso. No creo que exista una posición pura de control de sí mismo, en donde uno se diga, bueno, a partir de ahora voy a ser una persona inspirada e inteligente, voy a ser pasional. Creo que hay una cierta capacidad de incidir levemente o no tan levemente en el avance personal de una personalidad para favorecer ciertas corrientes, pero no sé, creo que el que puede entrenarse en la pasión es el que ya tiene, digamos, un sustrato pasional de base en su personalidad. ¿Cómo podemos construir en espacios, recién hablábamos de los roles y los distintos espacios y actores sociales, cómo podemos construir liderazgos mejores? Liderazgos que inspiren, que apasionen. Bueno, eso es muy interesante y me parece que es una cuestión tremendamente relevante, pero yo diría que la época va dejando de promover liderazgos severos para producir más bien liderazgos flexibles, en donde el líder no convoque al sacrificio, sino al entusiasmo, convoque a la excitación de hacer algo lindo entre todos, ¿no? En otra época tal vez la severidad y el sacrificio eran valores pertinentes, pero hoy no, la realidad se transformó completamente y hay que jugar otras cartas si querés que un equipo funcione bien y sea capaz de logro. Entonces me parece que cierta informalidad, cierta felicidad de vivir, cierta aceptación de las individualidades, de las diferencias, es un mundo, podríamos decir, del deseo, del querer, que resulta hoy en día mucho más capaz de logro que un mundo aplastado en el rigor hipermoral y en la severidad y en la rigidez. O sea, si el imperativo de época, supongamos, décadas atrás, no me voy muy lejos, pero en los 90 era el éxito, el imperativo de época para vos hoy es el bienestar. Yo no sé si el imperativo de época en los 90 era el éxito, me parece que eso es... Bueno, lo que hablaba más bien, no, voy a tomar lo que vos estás diciendo de otro modo. La noción de bienestar sí es nueva, parece, ¿no? Nueva de estas últimas décadas. Son cosas que se van construyendo muy lentamente. Sí. Y creo que esto las empresas lo ven claramente cuando se quejan de que las generaciones más recientes preguntan antes de aceptar un empleo todos los beneficios, las vacaciones, si puede trabajar en la casa. Entonces la gente mayor en la empresa dice, no se pone la camiseta, no es como cuando yo era chico que venía acá y me sacrificaba. Mi posición, lo que yo sugiero es entender que cada una de esas generaciones tiene un aporte específico que hacer al conjunto de una empresa o de un emprendimiento. O sea que hay un valor, por supuesto, tal vez en la generación anterior, en cierta identificación, etcétera, etcétera, pero hay un valor muy fuerte también en esta gente que no quiere, esta no es gente nueva, que no quiere renunciar a su propia vida para servir a un proyecto común. El proyecto común que sirve es uno que no nos pide la renuncia absoluta a nuestra vida, me parece a mí, en términos políticos y en términos productivos. Más bien que se alimenta de que las vidas individuales se nutran y se realicen en la tarea conjunta. No sé si lo dije claramente. No, perfecto, pero eso es un cambio en el mundo del trabajo. En las empresas es un cambio drástico, entonces, ¿no? Y es un cambio que fue de una generación a otra, ¿no? En la generación de nuestros padres el paradigma vigente era, o de mis padres, seguro el paradigma vigente era exactamente el contrario, ¿no? Era sacrificarte en pos de un progreso económico, eventualmente movilidad social,
en este caso estás hablando de otro valor en el centro, ¿no? Sí, es una época muy distinta. Yo creo que incluso no llegamos a captarla del todo, ¿no? Se nos plantea como un desafío tratar de entender y pensar qué es lo que pasa hoy. En cierto modo la pensamos con perspectivas antiguas, entonces encontramos que la realidad actual es muy criticable. Sí. Pero es que esas categorías son inadecuadas. Y me parece que hay que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo repertorio de conceptos para poder entender qué es lo que pasa hoy, qué queremos hoy y cómo funciona bien el mundo hoy. ¿Hay liderazgos capaces de aprender ese nuevo repertorio? Sí, yo creo que sí. En general los liderazgos tampoco son perfectamente conscientes, ¿no? Un líder puede ser perfecto sin saber muy bien lo que está haciendo. Porque no es que todo se sepa, no es que la conciencia sea la reina y uno sepa exactamente por qué te gusta tu ser amado. No sabes, pero estás enganchado y estás bien. La idea de que todo tiene que ser explicado, dicho y entendido me parece que es un exceso tal vez de otra época. Hay que aceptar más lo que llamaríamos las formas envueltas, los enganches como suceden, más que intentar explicarlo todo. Hablemos un poco de la Argentina. ¿Sos optimista respecto del futuro? Sí, estoy muy entusiasmado, la verdad. Me gusta mucho lo que está pasando. Creo que puede funcionar. Hay países que han logrado revertir momentos muy duros y líneas decadentes y no veo por qué nosotros no vamos a poder. Digamos, hemos tenido problemas. Tenemos problemas. Tenemos problemas para crecer, digamos, para aceptar maduramente cómo funciona una sociedad, los precios que se pagan por el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que los problemas se elaboran o dan paso a otras posiciones. Y yo creo que eso es lo que está pasando en la Argentina, de un modo sorpresivo. Más allá de los tiempos políticos, ¿sos optimista respecto del talento y el recurso humano con el que cuenta la Argentina? Sí, la verdad es que sí, lo planteas bien y me da la impresión de que la Argentina tiene una materia prima valiosa fundamental que es cómo somos los argentinos, que podemos ser un poco insoportables, es verdad, y toscos y brutos en muchas cosas, pero también es cierto que tenemos una especie de capacidad de invención y de encontrarle la vuelta a la cosa y cierta inteligencia que nos destaca. Bueno, si hay algo que marca este tiempo es una revolución productiva, la revolución de la economía digital que propone saltos cuánticos. ¿Cómo se construye el futuro pensando que los cambios son tan significativos y suceden en tan poco tiempo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe eso? Nadie sabe. Sí. Nadie sabe. Supongo que habría que hablar nuevamente de plasticidad, de apertura, de estar atento a lo que pasa, de tener confianza y jugar con los recursos, ¿no? Porque la desconfianza te encierra, te aparta. La posición crítica respecto de, no, la inteligencia artificial está destruyendo el planeta. Bueno, la inteligencia artificial, perdón, digamos, ya está produciendo una ola de innovación y va a seguir haciéndolo. Así que más te vale abandonar esa posición temerosa, pseudo-lúcida, para ver cómo te integrás y qué aporte podés hacer a ese movimiento, ¿no? Pero lo que vos planteás me parece que es un misterio que yo al menos no puedo, digamos, responder. Y creo que nadie del todo, digamos. Para la construcción de esa confianza, vuelvo a una palabra clave que mencionaste varias veces en la charla para terminar, que es diálogo. El diálogo es muy importante para construir esa confianza y para sentirse parte, en medio de toda esta incertidumbre, para sentirse parte de una construcción. Sí, yo creo que ahí lo que a mí me sirve como imagen para representar ese diálogo que vos estás planteando es la idea de un cerebro colectivo, ¿no? O de un organismo, para no decir cerebro, que la verdad es que el que piensa es el cuerpo, no solo el cerebro. Un organismo compuesto de muchas sensibilidades interactuando, ¿no? Eso es una sociedad. Una sociedad es siempre diálogo, aunque no haya buena voluntad de las partes en sentarse a una mesa. Una sociedad siempre es un despelote de partes que se van complementando y van produciendo una elaboración que da por resultado cosas nuevas, ¿no? Y para que esas cosas nuevas sean algo virtuoso, ¿cómo para vos se tiene que dar ese diálogo? Es un diálogo que tiene que, me parece, abandonar el temor de creer que la realidad siempre está involucionando y que nos acechan peligros extremos. Por lo tanto, un diálogo capaz de osadía, de atrevimiento, de ir hacia la invención de cosas nuevas, ¿no? Esto siempre se hizo así. Bueno, entonces hagámoslo de otra manera. Ese es el diálogo. Entonces hagámoslo de otra manera. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Así pasó Alejandro Rosichner por Constructores de Diálogo del ciclo Camarco 2024 en esta temporada del futuro. En la construcción nos vemos la próxima.